sirves un café, ves a tus hijos dormir, cierras la llave que gotea, te despides de tu pareja y se abrazan por última vez. Estás en la última noche del mundo. Hola mundo, yo soy Rafa Cortés y estás escuchando el episodio número 13 de La Última Noche del Mundo, un podcast donde hablamos de esos temas que taladran tu cabeza cuando no puedes dormir y nos hacemos preguntas tan serias o tan tontas que vale la pena platicarlas con alguien. Si la última noche del mundo fuera hoy, no sabría qué hacer. Todos los escenarios que me he imaginado en los episodios anteriores seguramente estarían equivocados. Es muy probable que intente seguir con mi vida lo más normal posible, intentando lidiar con la idea, tal vez reprimiéndola, de que el mundo ya no es como lo era antes. En julio, Karina, mi novia, se despertó a las 3 de la mañana. Rafa, me siento mal, me dijo, y puso mi mano sobre su pecho. Desde que comenzó la cuarentena, ella había tenido episodios nocturnos en los que se sentía mal, pero no parecía nada grave. En esta ocasión, su corazón latía tan fuerte y tan rápido que pude sentirlo a través de su piel. El brazo izquierdo y el estómago le dolían, estaba sudando, las manos se le entumieron y no podía respirar. Siento que me voy a morir, insistió. Esa noche fue la primera vez que nos subimos a una ambulancia, donde, por cierto, los paramédicos solo se ocuparon de meternos miedo y llevarnos a un hospital con el que tenían convenio. A Karina le hicieron diversos estudios y en todos salió súper bien. El médico al final del día no supo dar cuenta de lo que había sucedido. A mi papá le pasó algo similar. Últimamente siente que no puede respirar. Son estos pensamientos que no se me van, me dice. Hace poco estuvo a punto de irse a internar al hospital, pues estaba convencido que tenía coronavirus, aunque no tiene ningún síntoma. Sin embargo, la muerte de su hermano, sus amigos y algunos vecinos, todos como consecuencia del COVID-19, no le permiten a mi papá estar en paz. Al parecer, la ansiedad es el otro virus que se está propagando. En las búsquedas de Google, por ejemplo, la palabra ansiedad ha tenido un repunte durante la pandemia. Y Chims, este perrito bonito de los memes, se ha convertido en una estrella por completo. Hace mucho vivió un señor llamado Séneca, que fue un filósofo romano que predicaba las ideas del estoicismo. En sus cartas a Lucilo, así se llama su libro, Séneca dice lo siguiente: son más, Lucilio, las cosas que nos atemorizan que las que nos atormentan, y sufrimos más a menudo por lo que imaginamos que por lo que sucede en realidad. Esto es lo que yo te recomiendo, que no seas desgraciado, perdón, que no seas desgraciado antes de tiempo, toda vez que aquellas desgracias que temiste, como ya inminentes, quizá nunca han de llegar, y con seguridad no han llegado. Por esta razón, ciertos acontecimientos nos atormentan más de lo que deben, otros antes del tiempo debido, otros cuando no deberían atormentarnos en absoluto. Así que o aumentamos el dolor, o lo anticipamos, o lo imaginamos. Allá afuera, escondido entre los pasamanos del metro, en el abrazo de ese amigo que sale de fiestas y en el cambio que te da la señora de la fruta, se encuentra un enemigo invisible. Hay que darle batalla. Si la guerra biológica es inevitable, ganémosle aunque sea en la guerra psicológica. Hoy estoy muy feliz porque aparte de que estamos empezando la segunda temporada y eso me emociona muchísimo, ya extrañaba mucho platicar con algunos de mis amigos, muchos como en esta ocasión son amigos que no he visto en mucho tiempo y todos son personas interesantísimas, por eso los invito. Entonces estoy muy feliz de inaugurar esta segunda temporada y además les cuento que esta persona con la que estamos inaugurando fue mi compañera de baile en la preparatoria en una pues competencia que nos obligaban por ahí a tener. Espero que te acuerdes de eso, Marisol. Marisol, bienvenida a la última noche del mundo. ¿Cómo estás? Hola Rafa, bien, muchas gracias. Este último me hizo trasladarme muchos años, no voy a decir cuántos, muchos años a la prepa. ¿Cómo estás, Rafa? Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme a tu podcast, La Última Noche del Mundo. Oye, no, pues gracias a ti por aceptar y por venir a platicar con nosotros. Oye, Marisol, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos. Bueno, pues yo estudié la carrera de psicología, soy psicóloga.
Ejerzo mi carrera, mi disciplina de varias maneras. Una, dando orientación psicológica, apoyo emocional a personas que lo necesiten. Y la segunda, pues, es que yo me especialicé, voy a decir especialicé en temas, sociales, como feminismo, violencia de género. Entonces, trabajo en una universidad privada en el área de género. Ok, eso está padrísimo. Oye, y cuéntanos cómo estás viviendo la pandemia. ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿O qué cosas nuevas descubriste? Mm, pues, ¿qué ha cambiado? La verdad es que la pandemia, vino a poner un freno, ¿no? Un freno a una rutina muy acelerada que yo llevaba, finales del año pasado y principios de este año, una rutina muy desgastante, o con mucho estrés. Eso no quiere decir que ha disminuido el estrés, sin embargo, pues es un poco más sencillo para mí, eh, manejar, o voy a decir esto, controlar las cosas, desde mi casa, ¿no? Me siento un poco más tranquila, me siento descansada, por supuesto, con las altas y bajas, porque, bueno, ya iremos ondeando un poco, pero así como a muchas personas que nos pudieran estar escuchando, a mí también me tocó la etapa de la pandemia donde no podía dormir absolutamente nada. Entonces, pues yo diría que lo prioritario de la pandemia que me ha enseñado es poner un freno a esa vida ajetreada laboral y lo segundo, pues a convivir más, ¿no? Con mi familia. Bueno, en eso tienes razón, porque justo como creo que lo platicamos en alguno de los primeros episodios del podcast, que justo este virus vino como a volver muy lento este mundo que era tan rápido, ¿no? Que nos tenía corriendo a todos. Y ahorita, bueno, no sé ahora, pero recuerdo las primeras partes, los primeros meses de la pandemia, había mucha gente que decía, ¿y ahora qué hago con tanto tiempo? ¿No? Y no sé, los veía que se publicaban viendo series y se acababan 2 series en un día, y, ¿no? Y yo decía, oye, pero yo ¿por qué tengo que seguir corriendo en el trabajo? ¿Por qué no puedo descansar como todos? Claro, claro, sí, para algunos se modificó 180 grados y otros, pues, quizá por su historia de vida, quizá por, lo que desempeñan en el día a día, pues, no pudieron poner un freno, ¿no? Y eso no quiere decir que sea menos importante o más importante. Al final, la experiencia es distinta. Claro, claro, cada cabeza es un mundo por completo. Oye, Así es. Marisol, qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, pues les voy a platicar y te voy a platicar sobre un tema que a partir de, pues que entramos en contingencia, se ha incrementado, ¿no? En muchas personas, que es la ansiedad. ¿Y qué es eso de la ansiedad? A ver, cuéntanos, ponnos una definición literal así, bueno, Una no literal, ¿no? definición, Pero una definición así de domis, ¿no? bueno, a mí me gusta ser un poco más concreta, pero la Ajá, ansiedad es un estado de alerta general, ¿no? Una pequeña alerta o una gran alerta de preocupación que te indica que algo malo va a ocurrir o que está sucediendo y que ok. estás en peligro. Es como cuando se te erizan los vellitos porque te van a saltar o algo así. Un poco así, pero no. Pero no, no, no. Digamos que la ansiedad, tu cuerpo, tus pensamientos, en ese momento te están diciendo que estás en peligro, pero en realidad no está ocurriendo un peligro real. En realidad no estás en ese momento, del ejemplo que das de cuando te están asaltando, no se genera un estado de ansiedad como tal. Se genera sí un estado de miedo porque tu vida corre peligro, porque algo es real, ¿no? Tienes una persona que está atentando contra tu seguridad, ¿no? Y contra tus bienes materiales y contra tu vida. Sin embargo, la ansiedad se manifiesta
cuando en realidad no está ocurriendo nada, no hay una persona disparándote, no hay un león a tu lado, no hay realmente un peligro, simplemente es una experiencia que tu cuerpo y tu mente generan diciéndote que algo está mal, pero pues en realidad no hay nada alrededor que te esté Ok, diciendo que algo te va a pasar. Esa es como la diferencia. ok. Oye, ¿y qué detona eh, esta farsa de nuestro cerebro? ¿Qué ¿Qué lo es lo que hace que detona? nos pase esto? Mira, pueden ser muchísimas causas, la verdad. Sí quiero ser muy puntual de que esto no se genera de la noche a la mañana, ¿no? En el caso que tú comentabas de Karina, ¿no? De esa noche donde tuvieron que ir al hospital, digamos que esa fue una explosión y fue la gota que derramó el vaso. Sin embargo, días antes, incluso meses antes, debió haber habido algunas otras señales como un dolor de cabeza recurrente, estados emocionales como miedo constante, irritabilidad, preocupación o un grado de estrés bastante bastante grande, ¿no? ¿Qué lo detona? Pues puede ser muchísimas causas, ¿no? Ahorita, en la pandemia, ¿no? Y en este ejemplo claro, pues un estado de incertidumbre de que no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Y me refiero a de manera de salud, ¿no? De manera económica, de manera social, que nuestras dinámicas están cambiando, incluso en la pareja, ¿no? En algún sentido, pues las nuevas posibles relaciones se van a generar de una manera quizá distinta. Entonces, todas estas expectativas y toda la incertidumbre que se genera sobre el tema de la pandemia, pues nos hace crear a los seres humanos, ¿no? A cada individuo, ciertas historias como me voy a contagiar, si no me lavo constantemente las manos o si me toco mínimamente la cara, ya voy a tener coronavirus, perdón, y estoy empezando a crear esta historia de que si tengo coronavirus, inmediatamente me van a hospitalizar y ya no voy a salir del hospital y me voy a morir y qué va a pasar con mi familia, y si hay niños pequeños en casa, qué va a pasar con los niños pequeños. Y también estos miedos, ¿no? En esta historia que estoy creando, están alimentados por lo que vemos, por lo que escuchamos, sobre todo en las noticias, ¿no? Ok, No sé si desde tu experiencia, pero desde la mía, pues, siempre ha habido un bombardeo de información, ¿no? Antes más, ahora, pues, ya vemos otro tipo de noticias, pero marzo, abril, mayo y todavía junio teníamos una cantidad espeluznante, lo voy a decir, de coronavirus. sí, Entonces, todo eso iba alimentando nuestro miedo, porque la ansiedad es eso, es miedo, pero un miedo falso. un miedo falso, un miedo que no vas a poder controlar. Ok. Oye, ¿y hay diferentes tipos de ansiedad? ¿Toda la ansiedad es igual o se manifiesta de diferentes formas? ¿Qué pasa con eso? Mm. Pues, digamos que hay diferentes manifestaciones de la ansiedad o diferentes porqués de la ansiedad, pero hay un gran árbol que se llama trastorno, de ansiedad generalizado, y de ahí hay muchas ramas que están los trastornos obsesivos compulsivos, que conocemos como TOCs, ¿no? Que son impulsivos, lavarnos las manos, cerrar las llaves constantemente, vigilar que apaguemos o cerremos nuestra puerta. Esos son ejemplos de comportamientos de trastornos obsesivos compulsivos, donde existe ansiedad. Las fobias también son ansiedad. La más común, pues, que escuchamos es a las arañas. El solo hecho de pensar o de ver una imagen de araña, pues se generan ciertas cosas físicamente, emocionalmente y pues creamos historias, ¿no? Yo diría de pensamiento. Entonces, eso es referente a las fobias. Hay algo que se llama agorafobia, que es este miedo a salir o a espacios abiertos. Muchas personas, sobre todo que vivieron o experimentaron una situación como un asalto, pero un asalto que generó pues, algo muy grave o que marcó mucho. No quiero decir trauma, ¿no? Pero puede ser algo traumático, pues difícilmente vuelven a salir.
Ok. ¿no? O una pérdida muy grande por una enfermedad o por un accidente inesperado, pueden generar este miedo a salir a espacios abiertos o a la calle. Pero el trastorno de ansiedad generalizado es el más común y si me dices hay ciertos niveles, pues sí, hay todos y todas vivimos con un cierto grado de ansiedad, ¿no? De alguna manera, eh, sí tenemos, dado nuestro trabajo, dado nuestra rutina, pues un pequeño grado de ansiedad. Ya O sea, cuando es esta un proceso normal, por decirlo. Es exacto. normal en nuestro cerebro. Ujú, en nue sí, en lo que sentimos, en lo que vivimos, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Eh, si yo en mi trabajo, ¿no? Que, hace rato te comentaba cómo trabajaba, pues tengo que presentar algún proyecto, o tú en el tuyo, pues se genera un cierto grado de estrés, eh, digamos funcional. ¿No? Porque Ujú. tengo cierto tiempo para entregar el proyecto, a quién lo voy a presentar. Entonces, una vez entregado ese proyecto, digamos que el estrés se va, ¿no? Ya no tenemos estrés y se generará nuevamente estrés por otra nueva tarea. Sin embargo, una vez que entreguemos el proyecto o el trabajo, nosotros empezamos a pensar que algo va a salir mal, que no les gustó, que me estaban viendo feo y que me van a poner una mala calificación o me van a correr porque no di el ancho. Ahí ya está la diferencia entre Ok, el estrés y la ansiedad, ¿no? Ya estoy, si te das cuenta, los ejemplos que he dado te dicen, estoy generando una historia que principalmente, es negativa o muchas veces catastrófica. ok, de acuerdo. Me quedó clarísimo. Oye, ¿y existen las crisis de ansiedad? ¿Existen las crisis de ansiedad? Por supuesto que sí. Y justamente, digamos que lo que vivió Karina, pues era una crisis de ansiedad, pero en un nivel máximo, y pues hay pequeños escalones, ¿no? Que te van diciendo, hay una crisis de ansiedad y voy a ser muy puntual en lo que sigue. Ok, ¿Cómo podemos detectar una crisis de ansiedad? Oh, por 3 cosas. La principal, lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo, que puede ser latidos del corazón muy, muy rápido, sudoración, normalmente en frío, ok, una tensión importante en extremidades superiores o entumecimiento de las manos, de los brazos. Algunas personas manifiestan entumecimiento de los pies, ok, eh, un poco de falta de aire o en grados más grandes hiperventilación, que tratas y te esfuerzas por respirar, pero parece que no te entra aire y pues pareciera que te estás ahogando, ¿no? Entonces, esos son algunas de las manifestaciones físicas y pues las manifestaciones emocionales, que son principalmente miedo y estar en una alerta constante. Y lo que decía yo hace un momento, lo que pienso que algo malo me va a ocurrir porque me estoy sintiendo mal. Si me preguntas, Rafa, ¿cuál es primero, lo que pienso o lo que estoy experimentando en mi cuerpo? La verdad es que como cuál es el huevo y el primero el huevo o la gallina, no, claro. no hay para dónde. O sea, o te sientes mal físicamente y empiezas a pensar que algo malo va a ocurrir, o empiezas a pensar que algo malo va a ocurrir y tu Y por cuerpo consecuencia, exacto. ok, por consecuencia te sientes mal. Ok, hay una canción de Porter ahí por si a alguno le gusta, que ahora lo que dices me llama mucho la atención porque es justamente una frase de esa canción. La canción se llama Para allá y tiene una frase que dice, cuidado con lo que piensas se va a cumplir, ¿no? Y Ujú, creo que tiene que ver mucho con esto, justo que me gusta mucho que nos aclaras que la ansiedad son estas historias negativas que nos estamos creando en nuestra cabeza a través pues de responder a estos estímulos también negativos, ¿no? O a estos miedos. exacto. A lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y ahorita que mencionabas lo de la canción, pues muchos filósofos hablan sobre
que lo que nutre tus pensamientos nutrirá tu cuerpo. O sea, estoy diciendo así como más o menos, o sea, ahorita una frase Ajá. exacta no me sé, ¿no? Pero muchos, muchos le llevan o dan cabida de lo que ocurre en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, pues va a afectar en todo lo demás. Okey. Oye, y pasa algo también con la ansiedad. Cuando uno busca en Internet, por ejemplo, eh, la palabra ansiedad, ataque de ansiedad o a lo mejor ataque de pánico o así, hay muchos síntomas que se parecen. ¿Cómo le haces para no confundir la ansiedad con otra cosa? O voy a inventar, ¿eh? Pero ¿cómo le haces para no confundir el dolor de cabeza por ansiedad con el dolor de cabeza por COVID, ¿no? O porque, no sé, ¿sí me explico? Sí. ¿Cómo le hace uno para saber que sí es eso y no es otra cosa? Pues mira, ahorita creo que es un excelente ejemplo el del COVID, porque todos y todas hemos experimentado o imaginado que tenemos COVID, ¿no? Por lo menos, o sea, yo ayer pensaba que tenía porque me dolía la garganta, ¿no? Pero rascando un poco en mi día, supe por qué me dolía la garganta. Entonces, ahí ya, antes de aventurarme a crearme una enfermedad, ¿no? O afirmar que tengo COVID, pues recordé que ocurrió momentos antes. ¿Cómo diferenciarlo? La verdad es que, como te decía, como nada ocurre de la nada, las manifestaciones y crisis de ansiedad, pues es esta explosión, ¿no? Esta explosión que se siente bastante gacha, ¿no? Porque yo también la he experimentado. Se siente, es como el pequeño vaso ya estaba lleno de situaciones estresantes, problemas emocionales o problemas sociales que pues no pudimos o no supimos cómo resolver en un momento y había ciertos indicios anteriores, ¿no? Que yo te comentaba y la gran explosión, ¿no? De un dolor de cabeza o el latido del corazón, que es algo que a las personas no les gusta sentir porque creen que van a tener un ataque Un al in corazón, Exacto, un ¿no? infarto o algo Un así, ¿no? infarto, ¿no? ¿Cómo diferenciarlo? Pues la verdad es que es muy difícil, ¿no? Muy, muy, muy difícil porque literalmente las personas manifiestan que se van a morir, ¿no? Ese es el ataque de pánico. Me voy a morir porque mi corazón se va a salir, tal cual yo lo he escuchado. Pero aunque sé que en ese momento es muy, muy, muy difícil, ¿no? Recordar qué ocurrió, porque pareciera que hay un bloqueo, pareciera que eh, toda nuestra energía emocional, corporal, está enfocada en ese momento, la única Ujú. manera de diferenciarlo es dejarte llevar. Okey, Dejarte llevar. Si te das cuenta y si recuerdas lo que le pasó a Karina, pues ella no quería dejarse llevar y lo entiendo, ¿no? O sea, no lo digo así como debiste haber dejado, no. O sea, no, a nadie le gusta vivir esa experiencia, se siente muy fea, eh, sin embargo, como es una explosión que se estuvo guardando, 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 no necesariamente en el caso de ella, sino en cualquier otro caso, pues lo mejor sería dejarse llevar, ¿no? Sé okey, que quien me vaya a escuchar puede llegar a decir, pero ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a dejar llevar por algo que se siente muy feo? ¿No? Es como seguir alimentando que algo malo vaya a ocurrir. Pero claro. justamente la sugerencia de dejarnos llevar es para aprender que nada malo va a ocurrir. Claro. Y de cierto modo, y hasta muy poético se vuelve esto, porque es aceptar que te vas a morir un día, pero no necesariamente de esto, ¿no? Es de cierto modo abrazar a la muerte, por decirlo de ese modo, Sí, ¿no? o más que la muerte, abrazar a la ansiedad, ¿no? Claro, Porque yo luego les digo a mis pacientes, ve a la ansiedad como tu compañera, no la veas como una enemiga, porque si la okey, ves como una enemiga, vas a querer luchar con ella todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo vas a querer o evitarla, o vas a querer que no se presente, o vas a hacer todo lo posible si sientes que llega, pues que no se quede mucho contigo, ¿no? Es como ese familiar incómodo, ¿no? O ajá, ese vecino, vecina incómodo que llega a nuestra casa y que ya quieres que se vaya.
¿no? Y entre más quieres que se vaya, menos se va a ir. Claro, y más está sufriendo, ¿no? Su presencia. Exacto, exacto. Oye, y en términos prácticos, por ejemplo, cómo se acepta la ansiedad en medio de una crisis de ansiedad? O sea, simplemente me sigo sintiendo así o cómo tendría que responder. Si llamo al médico, no llamo al médico, le pido ayuda a alguien. ¿Qué es lo que, en términos prácticos, si me agarra un ataque de ansiedad a las 3 de la mañana, que Ujú, en lo ideal, qué es lo que debería hacer? ujú. Como te decía, en la ansiedad tratamos y futurizamos, ¿no? ¿No? Lo mejor es regresar al aquí y en el ahora, Ok, ¿no? Aquí y en el ahora. Si a mí en este momento me diera una crisis de ansiedad, ¿no? Yo empezaría distraída, que quisiera pararme de mi asiento, quizá ir a beber agua, ¿no? Pero algunas recomendaciones que pudiéramos sugerir, ¿no? Es que además de permitirte sentir, ¿no? De permitirte conocer qué pasa, porque lamentablemente las situaciones y los problemas emocionales en México, ¿no? Que es donde tú y yo vivimos, en ajá, México nos enseñan que hay que evitarlos, que esto no pasa, ¿no? O sea, ahí, Marisol, Rafa, por favor, estás exagerando, no. Entonces, crecemos con esta creencia de que tener un malestar emocional como ansiedad, depresión, eh, vivir el duelo por una pérdida, la gente trata de que lo evitemos, ¿no? De que hagamos todo para evitarlo, ¿no? ajá, Y yo haría esto, y yo hacía esto, de hecho, ¿no? O sea, quiero aclarar esto, no porque sea psicóloga, pues no he experimentado alguna de estas situaciones. La verdad es que sí las he experimentado, pues porque antes de ser psicóloga soy ser humano. Y claro, también me pasan cosas que me ponen en jaque, también me pasan, también dejo de dormir, también genero mucha ansiedad por el empleo, porque quiero que esté todo controlado, ¿no? También es querer tener el control de la situación y cuando te da ansiedad, pues es que estás perdiendo el control y nadie claro, quiere perder el control. Entonces, ay, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer para regresar al aquí y el ahora? ¿Sí? Sí, vive el malestar, vívelo, vívelo, vívelo. Si estás experimentando una situación de ansiedad, te aseguro, ¿no? Te aseguro que no te va a ocurrir nada malo. Entonces, si quieres llorar en ese momento, llora. Si quieres gritar, llora, teniendo en cuenta tu seguridad y si hay personas a tu alrededor, adelante. ¿Qué ok, otra cosa? Descálzate, ¿no? Siente el frío, siente la textura de lo que hay a tu alrededor, ¿no? Mete las manos en semillas, eh, siente pues si estás muy familiarizado, familiarizada con el hielo, pues toca hielo, ¿no? ok, Pero estas recomendaciones de experimentar lo que hay a tu alrededor, yo diría, hazlo después de que hayas vivido tu estado emocional, ¿no? ok, No lo hagas por querer evitar o por querer que se vaya, porque al final eso solo va a hacer que aumente, ok, ¿no? Si yo ahorita parcho mi pared que tiene una gotera, ¿no? Pues seguramente cuando vuelva a llover se va a volver a abrir, ¿no? Entonces, pues esas serían mis ok. recomendaciones, ¿no? Oye, Marisol, y entonces, digamos, en una crisis de ansiedad, por lo que me cuentas, y dime si estoy mal, pero por lo que estoy alcanzando a entender, eh, eh, por el hecho de decirnos que debemos como vivir la propia crisis, ¿no? Aceptarla y dejarla ser, dejarla emerger, me da la sensación de que entonces una crisis más o menos tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Es Eh, correcto. ¿Hay algún estimado, hay algún número general de cuánto duran estas crisis, de qué pasa al inicio, cómo saber que ya se acabó? ¿Se tienen datos sobre eso?
Pues, aproximadamente estaría durando 10 minutos una crisis de ansiedad o un ataque de pánico Okey, fuerte, ¿no? Y en la experiencia individual, ¿no? En la experiencia individual, cada persona sabrá, ¿no? Qué es lo que le está iniciando. Y te voy a compartir, algunos ejemplos de lo que yo he escuchado, ¿no? okey, Em, Se me empieza a entumir, el brazo, ¿no? Se me empieza a entumir el brazo, o se me empieza a entumir un lado de la cara. Eso es un ejemplo de una persona que se acercó a mí. ¿Qué más? Empiezo a sentir opresión en el pecho, ¿no? Una pequeña opresión en el pecho. O el más claro es que los latidos del corazón empiezan a ajá, aumentar. Y yo diría que ese es el más claro. Entonces, ahí tu cuerpo te está diciendo aguas, aguas, algo está pasando. El cuerpo es muy sabio. El okey, cuerpo es sabio, sabio. Y así como te avisa cuando te estás enojando, pues también te avisa cuando tienes miedo. Y estos son algunos ejemplos. En mi caso, cuando yo experimenté una crisis de ansiedad que no necesariamente fue ataque de pánico, estaba en venía de consulta médica porque me habían hecho estudios, porque no sabían qué tenía y me dieron un diagnóstico. El doctor, muy amable, me dio un diagnóstico, pero pues al final es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, pues yo aparentemente lo tomé bien, pero cuando venía en el transporte público de regreso a casa, venía pensando cómo iba a ser mi vida con ese diagnóstico. ujú, Y entonces empecé a pensar, ¿no? Que iba a necesitar mucho dinero, que quizá mi calidad de vida no iba a ser buena y que iba a sufrir. Y entonces, fíjate, tendiendo a lo negativo siempre, ¿no? Entonces lo primero que sentí fue cómo se me empezaron a entumecer las manos, okey, ¿sí? Y se me empezó a nublar la vista en el transporte público. Dios. ¿Y no iba sola? Entonces, iba con mi hermano y le digo: "No me siento bien, siento que me voy a desmayar". Ah, porque también puede ocurrir, ¿no? Que sientas que te vas a desvanecer. Ajá, Entonces, lo que hicimos, me dijo: "A ver, vamos a bajarnos del camión". Nos bajamos del camión, tomamos un taxi súper rápido y me dijo: "Trata de respirar, estate tranquila, yo estoy contigo". Y ya llegamos aquí a casa, me tomó la presión arterial y en realidad no tenía nada, no tenía ningún okey. signo físico de que algo malo me fuera a ocurrir. Ya después, digo, ahorita te lo cuento, en ese momento yo ni Sí, sabía, ahorita ya muy tranquila, claro. en ese momento yo ni sabía qué me estaba pasando, ¿no? O sea, sí, yo dije: Algo malo, me voy a desmayar porque no comí", o no sé, que también puede ser eso, ¿eh? Ajá, Este Pero, pues, ya después, recuerdas, ¿no? Recuerdas que estabas pensando y te estabas haciendo ideas, y en mi caso, pues, de que tu diagnóstico te iba a limitar tu vida, ¿no? Y en realidad no, o sea, eso creo que fue en el 2016 y mira, 2020 y creo que me siento bastante mejor. Pero, este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro, mío, y como este puede haber muchísimos y todos son importantes, recalcando, pues, que cada uno de los posibles ejemplos de las experiencias tienen una causa, tienen un porqué, pero también tienen, voy a decirlo, una solución, porque muchas veces las personas que experimentan ansiedad, creen que ya no hay para dónde, que ya, que siempre van a vivir con miedo. Y en okey, realidad no, en realidad siempre hay, eh, pero pues todo esto de reconocernos, de permitirnos, implica pedir ayuda, impl exacto, implica decir: "No me estoy sintiendo bien, algo no está funcionando en mí". Y no solamente a partir de la crisis de ansiedad o de lo más explosivo, sino de
de que antes de eso ocurrió algo en tu vida. En el caso mío, pues fuera un diagnóstico, Claro, que ¿no? detonó todo eso. Ajá, en el caso de lo que estamos viviendo ahora, pues hay mucha gente que está padeciendo crisis de ansiedad por, pues, por el miedo a contagiarse de coronavirus, ¿no? Okey, O por el miedo a no encontrar un empleo y que este futuro económico pues sea muy fuerte o más fuerte, más bien no muy fuerte, ya fuerte ya es, pero claro. A lo mejor y que se vuelva imposible, ¿no? Cuando, exacto, digo, la realidad va a ser difícil siempre, ¿no? Tengas mucho o poco dinero, pero con la ansiedad hacemos o empezamos a ver que o empezamos a pensar más bien que el camino se va a volver imposible, ¿no? ajá, o que no hay que ya no hay, o sí, que ya no hay para dónde, y para la persona es más fácil crearse una historia catastrófica. Okey. Que enfrentar como tal al propio miedo, por decirlo así. Ah, sí. Okey. Oye, está padrísimo. Justo la experiencia que nos cuentas me lleva a otras preguntas que tenemos por aquí. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a alguien con ansiedad? O sea, ¿sí le puede provocar un desmayo? ¿Sí le puede provocar, que se te nuble la vista? ¿Cuál sería el peor escenario al que te puede llevar la ansiedad, o un ataque de ansiedad? Yo creo que el peor escenario es perder el control, ¿no? Avergonzarse, o sea, ponerse en una situación de vergüenza, si está en un Okey, lugar público o si está, pues, con familia o amigos, no empáticos, ¿no? Entonces, yo diría que esos son los 2 más grandes, ¿no? Ponerse okey, en vergüenza y perder el control. Porque en realidad no va a ocurrir nada malo. Yo es lo que les he comentado a mis pacientes que han vivido ataques de pánico. Sé que en este momento no me crees, pero no te vas a morir. No te claro. va a pasar nada malo. Okey. Oye, y como paciente o como alguien que sufre, o que podría sufrir estos ataques y que a través de este podcast esté reconociendo que lo que le sucede a él es muy similar a lo que estamos contando, ¿cómo le hace, o cómo saber uno cuándo buscar ayuda? ¿Cuándo buscar ayuda? Cuando las herramientas que tienes en ese momento no te permiten encontrar una solución, ¿sí? Cuando tu rutina ha cambiado completamente, es decir, ahora todo lo que haces es para evitar el miedo, o cuando en esta misma rutina dejas de tener contacto con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, tu trabajo se ve disminuido, tus ciclos de sueños alterados, tu manera de alimentarte también es un factor, ¿no? Ha cambiado, ¿no? O te alimentas mucho, ¿no? O te dejas de alimentar, ¿no? Okey, Entonces, yo diría que en general, cuando tu rutina cambia y sientes o vives, de una manera completamente distinta, pero no funcional, es decir, no te estás sintiendo cómodo, no estás disfrutando y todo lo que haces, pues, es evitar, ¿no?, las situaciones que te puedan llevar a, pues, tener una crisis. okey. Oye, ¿y a qué tipo de especialista debemos acudir? ¿Debemos buscar a un psicólogo, a un psiquiatra, a los 2? Pues yo diría que primeramente se acerquen a un terapeuta, ¿no? Psicólogo, psicóloga, para que puedan trabajar las habilidades y la parte emocional que, como he dicho, pues es una parte importante, ¿no? Y también para trabajar, pues los pensamientos, ¿no? Porque esto es mucho también de qué está pasando en nuestra cabeza, ¿no? ¿Por qué estoy generando este miedo? ¿Qué ocurrió para que yo llegara hasta este punto? ¿Qué ocurrió en mi vida? Entonces yo primero les invitaría a acercarse a un psicólogo o psicóloga, eh, y segundo, pues, ese mismo psicólogo o psicóloga, dependiendo, pues, la gravedad y el tipo de ansiedad, pues, los puede canalizar a un psiquiatra
que el psiquiatra es el especialista que los va a apoyar para regular los químicos de su cerebro por medio de medicamento, ¿no? Okey, Sin embargo, si no son muy ávidos de tomar medicamento, pues acérquense a un psicólogo o psicóloga para que les brinde herramientas terapéuticas y puedan convivir con la ansiedad, porque algo que quiero dejar muy claro, debido a que la ansiedad no es una enfermedad, ¿no? No se cura, no hay una pastilla, no hay algo que te tomes y se te quite, claro, ¿no? O sea, si vas al psiquiatra, te va a dar medicamento para regular, eh, pues, lo orgánico, y eso te va a permitir funcionar, pero en realidad el miedo ahí va a estar, nunca lo vas a trabajar. Los claro, pensamientos, las emociones ahí van a estar. Por eso acérquense, ¿no?, a un terapeuta profesional, ¿no?, que haya estudiado y tenga una especialidad para trabajar estas situaciones. Y si ese terapeuta les recomienda ir a un psiquiatra, adelante. Pero eso es, muy poco, ¿no? O sea, yo diría que con un buen trabajo psicológico muchas veces no es necesario acudir al psiquiatra. al psiquiatra, de acuerdo. Oye, Marisol, ahora que nos hablas justamente de las herramientas para poder, salir de este piloto automático en el que nos mete el miedo, ¿tú conoces algún ejercicio básico? ¿No? Yo sé que obviamente estos son temas que se tratan en una terapia como tal, pero por ejemplo en internet hay muchos ejercicios de respiración y cosas de ese estilo. ¿Tú conoces alguno que podamos hacer para tratar de manejar este tema de la ansiedad? ¿Nos enseñarías a hacerlo? Pues, el clásico de respiración, ahorita podemos hacer alguno. El de la respiración, es en lo que nos va a apoyar, o en lo que nos apoya más bien, cuando hay una situación de ansiedad, es a calmar, eh, los niveles físicos, ¿no? O sea, disminuir la taquicardia, disminuir la taquicardia o, permitir que el aire entre de una manera adecuada a nuestro cuerpo. Entonces, voy a generar un ejemplo de respiración. A mí me Ok, parece muy sencilla. Entonces, se respira, ¿no? Estando en un lugar sentado o acostado, boca arriba, y si estás sentado, pues de una manera cómoda, con tu espalda derecha, en una silla cómoda, que tenga un respaldo, ¿no?, favorable para tu espalda. Respiras durante 4 segundos todo el aire que te sea posible. Lo detienes en tus pulmones durante 4 segundos y lo sueltas en 4 segundos también. ok, Las condiciones son las siguientes: hay que respirar, ¿no?, y contar de una manera pausada, ¿no? Porque no se vale que hagan 1, 2, 3, 4 y ya. O como sea, tipo un Mississippi, 2 Mississippis, 3 Mississippis, ándale, 4 Mississippis. Ok, sí. Y cuando exhalemos, pues hacemos un sonido como si se desinflara un globo, así, para sacar ok, todo el aire. Entonces, ese es el ejercicio que yo siempre recomiendo. La verdad es que hay muchos más, incluso hay aplicaciones o hay GIFs, ¿no?, que te permiten y te guían, este, pero, pues, la respiración es muy funcional para muchísimas cosas, no solo para una crisis de ansiedad. ok, de acuerdo. Si están en su casa y sienten de pronto una de estas condiciones que hemos estado platicando, intenten este ejercicio. Y ahí nos cuentan qué les parece y si les está funcionando. Oye, Marisol, cuéntanos ahora qué hacer si estamos del otro lado. O sea, si no somos la persona que está pasando por la crisis de ansiedad, pero sí somos un acompañante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si algún amigo, algún familiar empieza a presentar estos ataques de ansiedad? Pues, primeramente, no juzgar, ¿no?, y no minimizar lo que está pasando, ¿no?
expresiones como cálmate, como todo va a estar bien, no exageres, la verdad es que no ayudan, ¿no? La persona en ese momento, lo que menos quiere escuchar es que lo calmen, ¿no? Y si le dices Okey. todo va a estar bien, esa persona siente en su cuerpo que no va a estar bien. Entonces, pues, va a decir, en vez de apoyarme, me estás me estás, hundiendo un poquito más, ¿no? Yo diría que ser empáticos, y no juzgar, haciéndole saber que estás ahí para acompañar, ¿no? Okey, Que estás presente, que, puedes escucharle, ¿no? Si la persona quiere decirte qué siente, qué piensa, ¿no? Que estás para escucharle y, pues, si te pide que vayan a algún lado, adelante. Algunas personas manifiestan querer salir corriendo, ¿no? okey, Cuando viven una situación así, pero, pues, es como en la desesperación, ¿no? De que esto se vaya. Sin embargo, más que salir corriendo, ¿no? ¿Por qué no salen a caminar o se acercan quizá a una ventana, ¿no? A donde okey, puedan ver algo agradable o que les dé el aire, ¿no? Sin embargo, pues, como he venido diciendo, esas posibles técnicas o esas técnicas ayudan en el momento. No quiere decir que no vuelva a aparecer claro. la ansiedad. Entonces, yo resumiría en empatía, ¿no? Y escucha. Y escuchar. O Ujú, sea, simplemente decir, no sé, estoy aquí contigo, necesitas algo. ujú. Okey, Es de acuerdo. Oye, Marisol, y ahora regresando, por ejemplo, a esta parte en la que nos imaginamos que nosotros somos los que estamos pasando por esto, ¿qué debo hacer si las personas de mi entorno no toman en serio mis crisis de ansiedad? no O si las toman. minimizan. Ujú. Pues sí, ¿Cómo reaccionar a eso? pues yo diría que no con enojo, ¿no? Que se pueda hacer algo que llegue a ocurrir, ¿no? Que te enojes, que te frustres, que aunque es normal, pues no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Em, Volviendo también al tema de que no estamos capacitados ni somos empáticos para reconocer ni para saber cuando hay una problemática emocional, ¿no? Tener en cuenta también que el que no lo está viviendo, pues no lo está experimentando de la manera en que tú y está hablando desde su desconocimiento, más que desde una falta de apoyo quizá, ¿no? Que lo puede haber, ¿no? Que lo puede haber, Claro, por supuesto, pero para no engancharnos, ¿no? Pensar que, pues, la otra persona está hablando desde el desconocimiento y no podemos responsabilizar a las otras personas de lo que nos ocurre o de lo que vivimos, ¿no? Si no lo okey, llegan a comprender, pues, quizá con el tiempo, si ellos lo desean hacer, se hará, pero si no, pues solamente queda la responsabilidad de cada uno y una de nosotras, de pedir ayuda, ¿no? En otros espacios, quizá. claro, claro. Al final tampoco es responsabilidad del otro lo que me suceda a mí, ¿no? En este Es caso. exacto. De acuerdo. Oye, Marisol, las siguientes van a Dime. ser unas preguntas basadas en búsquedas de los mexicanos en Google. Estos son preguntas basadas en los temas que nos sacaba Google Trends cuando buscábamos la palabra ansiedad. Te aviso que pueden ser tontas, digo, ya las leíste porque ya saben ustedes que les comparto el guión siempre, pero ustedes que nos escuchan no saben qué tan tontas están estas preguntas, algunas de Oye, estas preguntas. oye, pero dirían en la escuela Dime, los dime. profesores: "No hay pregunta tonta, No hay jóvenes". pregunta tonta, No hay exacto. solo hay preguntas, pues, basadas en desinformación, pero no son tontas. Sí, mira, ese es un mantra de este podcast, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Buenísimo. Entonces, va la primera. A ¿Cómo ver, amar cómo amar a alguien con ansiedad? ¿cómo amar a alguien con ansiedad?
Que creo con que ya medio la sí, respondimos, ¿no? sí, con empatía, con respeto, con escucha y haciéndole ver que cada uno es responsable de lo que le toca. Perfecto, Sin justificar, porque creo que aquí va esta palabra, ¿no? Eh, como, ay, pues es que vive con ansiedad, entonces por eso es así, y entonces yo le permito ciertas cosas. No, 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 no. Sin claro, justificar, responsabilizando, porque creo que no se vale en cualquier situación o crisis justificar comportamientos que puedan dañar al otro, ¿no? claro, exacto. O sea, al final me imagino, y eso ya depende de, pues, de los tipos de relaciones que tienen otras personas, pero justamente la ansiedad podría también funcionar como parte de ahí, un jueguito macabro en una relación tormentosa, ¿no? Sí, Eh, sí, 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 justo algunas relaciones que, pues, donde hay dinámicas de celos y mucho control, ¿no? Recuerden que yo hace rato les decía, la ansiedad es querer tener el control. Pues relaciones con estas características de celos, de querer tener el control, pues necesariamente hay grados de ansiedad, ¿no? Sin claro, embargo, ya estamos sumándole pues otras características que también se tienen que trabajar. claro. Y que ya es, uy, otro tema, otra tela para Uf, cortar. uf, episodio no sé cuál, ahí nos vemos. Muy bien, así lo haremos. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Había un tema muy particular en cuanto a la ansiedad, ¿no? Y bueno, derivó en esta pregunta. A ver. ¿Tener sexo puede ayudar a disminuir la ansiedad? No creo. No creo, porque no creo, porque, pues, las etapas de excitación implican un aumento de la temperatura corporal, de, los latidos del corazón. Entonces, no creo que ayude a la ansiedad. Ok, de acuerdo. Eso ya nos elimina la siguiente pregunta derivada, pero de todas formas la vamos a hacer. A ver. Hay la posición sexual que elijas puede contribuir de algún modo a disminuir la ansiedad. Es que está buenísima. Este, no, pues no, yo digo que Esto no. viene, esto viene de una nota que anda circulando por ahí, por favor. Otra vez, ya hablamos de eso en un capítulo. No se crean todo lo que leen en internet, ¿no? Sí, Sean no, porque investigadores de no, 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 no. exacto. Y Bueno, esto también viene de una nota que decía las posiciones sexuales que debes hacer para eliminar la ansiedad. Bueno, no les va a ayudar. Sean no, críticos. y si entre las personas que nos escuchan, pues hay, ¿no? Que haya experimentado, haya puesto a prueba esta nota, o también hay terapeutas, ¿no? Pues también que opinen, ¿no? Que te Claro, escriban y que opinen. Pero pues de posiciones, ¿no? Yo diría yoga o práctica de mindfulness ayuda mucho a posicionarnos en el aquí y en el ahora y no tiene nada que ver con lo sexual. bueno, igual se podría hacer ahí yoga encueradillo con su pareja y Bueno, ahí ya cada podría quien. acercarse, ¿no? Pero ya, claro, claro, ya es decisión personal. Exacto. Ok. Otra pregunta que había, bueno, otro tema es, y deriva en esta pregunta es, ¿conoces el libro La ansiedad no es un mosquito que pasa y me pica? No, no lo conozco, lo busqué, lo admito que lo busqué. eh, Busqué y leí o sea, de qué se trataba brevemente. Pero bueno, si ustedes son ávidos de la lectura y creen que eso les pueda apoyar, adelante. Sin embargo, yo siempre voy a optar por invitarles a pedir ayuda con profesionales de la salud mental. De acuerdo. Entonces, si el libro es un complemento, adelante. Aparte, muchos psicólogos nos apoyamos en la terapia con videos, con lecturas, ahora con los TED Talk. Ok, Pudiera recomendar el de Mario Guerra, que se llama Desencajar el pensamiento, que ok, tiene algunos grados de, no, bueno, habla de temática de ansiedad en general. Entonces, ok, para que lo busquemos. Desencajar el pensamiento de Mario Guerra. así es.
Ok, de acuerdo. Va la siguiente pregunta. Vienen las últimas dos. ¿Se puede sufrir ansiedad en los pies? No, más bien los pies manifiestan pues todo la ansiedad o pues es más bien nerviosismo, como un tic, ¿no? Ok. Pero ¿Y, no, y esos tics sí son como respuesta de cierta ansiedad? sí, de cierta preocupación, de Ok, cierto grado de estrés. de acuerdo. Y la mejor de todas, a ver si nos cachan esta super referencia. ¿Se puede sobrevivir por pura ansiedad con un nudo en la garganta? La, 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 la. Podríamos cantar, porque justo en la prepa estaba el boom de esas canciones, Rafa. Exactamente, cuando íbamos a la prepa, yo la verdad, digo, ya a mí no me da pena decir esto, ¿no? No debe de darte pena. Pero hay una canción de RBD que, por cierto, celebren todos, que ya está en Spotify otra vez. Creo que es esta, bueno, no sé, pero es una donde cantan en el Nevado de Toluca. Es esta, sí, Ah, es mira. esta. Pues sí, Podríamos sí, hacer una sesión de canto de RBD. sí. Pues, sí podrías sobrevivir por pura ansiedad, porque estarías alerta todo el tiempo, Es que es eso también, ¿no? La ansiedad es nuestro cuerpo diciéndonos, no me quiero morir, hay que salir huyendo de aquí, ¿no? ¿sí? O no quiero que me pase algo malo, o no quiero no encontrar trabajo, o no quiero no tener COVID, ¿no? Pero, pues, varias de estas cosas están fuera de nuestro control. Claro. De acuerdo, pues ya estamos terminando. Yo la verdad me quedo con esta idea de que la ansiedad es el producto de las historias que nos vamos creando en nuestra cabeza. Acuérdense, y esto a lo mejor va a sonar muy de libro chafa de autoayuda, pero eh, nuestros pensamientos van creando nuestras propias historias y pues nosotros somos los protagonistas. Hay que ponernos una historia interesante y bonita y con final feliz si se puede. Marisol, Exacto. te agradezco mucho, gracias por platicar con nosotros sobre la ansiedad en el fin del mundo. Y me gustaría que nos platicaras qué proyectos traes, dónde estás, dónde te podemos encontrar. Pues ahorita me pueden encontrar vía online nada más. Pero te platico que yo tengo un proyecto de apoyo psicológico, enfocado principalmente a mujeres, sin embargo, no excluimos a los hombres, que se llama Ellas por Ellas, donde Ok, brindamos apoyo psicológico y capacitaciones. Nos enfocamos, como dije, principalmente en las mujeres, como dice nuestro nombre, y ahorita, pues por la situación mundial, brindamos terapia online, ¿no? Y nos pueden seguir en Psicoellas por Ellas, en Instagram o en Ellas por Ellas. En Facebook, estamos en todos lados y también tenemos un podcast, Rafa. ah, muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo Igual, podemos escuchar? Ellas por Ellas en Spotify y también estamos en YouTube. Perfecto, Entonces, vayan a Spotify a escuchar Ellas por Ellas, síganlas en Facebook y pues si necesitan ayuda, pues lleguen con ellas a ver si les hacen un descuento por escuchar este podcast. puede ser, pero bueno, además de por escuchar este podcast, ¿no? Tenemos apoyos, pues porque también hemos visto como una disminución, aunque se necesita, pues hay una disminución en pedir la ayuda, ¿no? Ajá, Por muchas situaciones, pero si alguien que nos esté escuchando necesita terapia psicológica, contáctenos y la primera consulta es a mitad de precio. perfecto. Entonces, yo no soy la única que brindo consulta, mis otras 2 colegas, también están con todo el ánimo y disposición, y pues somos 3 porque también todos tienen diferentes horarios y nos adaptamos a los horarios de las personas. Genial. Eso me parece muy bien. Pues chicos, chicas, sigan a Ellas por Ellas, escuchen también su podcast
Y bueno, pues también ahí nos cuentan, les vamos a dejar en la descripción de YouTube todas las ligas y todos los contactos para que ustedes puedan llegar con ellos. Y antes de irnos, Marisol, de nuevo te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros. Me encantó, pues también reconectarnos después de tantos años. Y antes de irnos, me gustaría que me dijeras qué canción sobre la ansiedad deberíamos incluir o que tú relaciones con la ansiedad deberíamos incluir en la playlist de esta semana. ¿Sabes qué me gusta mucho de tu podcast? Que hay playlist también. Esta la pensé, y la pensé, y la pensé, y dije, bueno, así como una que hable de ansiedad no encontré. Sin embargo, una canción que me genera mucha ansiedad por el intro, que es muy largo, es la Ajá. de Goodbye de Apparat, la que sale en la serie de Dark. Ay, Dios mío, sí, a mí también. La de la entrada, Sí, ya ves que es larguísimo el intro, ya cuando sí, antes de que empiece la explosión que todos conocemos por la serie, ay, me desespera porque no empieza rápido, entonces esa me genera un nerviosismo extraño. Esa está muy recomiendo. buena. Está muy Ujú. buena, la vamos a poner. Muchas gracias de nuevo, Marisol. Me encantó platicar contigo. Eh, y bueno, pues felicidades también por tu podcast, por este trabajo que están haciendo con ellas, ellas por ellas. Y bueno, pues de nuevo recordarles a todos ustedes que la sigan, no se van a arrepentir. Y bueno, también a todos ustedes que nos escuchan, si llegaron hasta aquí, les agradezco muchísimo que hayan escuchado este podcast. Estamos estrenando otro bloque, otra temporada que va a tener 12 episodios. Espero que estos 12 nuevos episodios les gusten. Estoy pues consiguiendo gente que es muy interesante, como Marisol el día de hoy. Estoy tratando de encontrar temas que sean también muy interesantes, que me parece que sí los hay por ahí. Digo, ya los conocerán conforme pase el tiempo. Pero de nuevo, muchas gracias a ustedes por darle play a la última noche del mundo. Ya saben que pueden escuchar las playlists que hacemos en cada episodio. El link lo pueden encontrar en la bio de nuestro Instagram. Y bueno, nos pueden encontrar ahí como @Última Noche Mundo. Les recuerdo también que se pueden suscribir en Spotify. Ya estamos en YouTube. Así que también se pueden suscribir por ahí, darle like, dejar comentarios. Y bueno, si van a YouTube, cuéntenos en los comentarios si han tenido episodios de ansiedad, cómo le hacen para sobrellevarlos, cuál es su historia con la ansiedad y sobre todo si han aprendido a abrazarla. De nuevo, gracias y nos escuchamos la próxima semana para hablar de los viajes y su poder de renacimiento. Muchas gracias, Marisol. Gracias a ti, encantada de estar aquí. Gracias, bye. Bye. Si esta noche fuera la última del mundo, no me dejaría dormir y me daría miedo, sí, por morirme. Pues porque va a ser la última noche, sí, y tengo miedo de morirme.